últimos años, las crecientes evaluaciones de la guerra contra las drogas han establecido nuevas demandas y enfoques para aproximarse al tema desde otras perspectivas, donde se considere al sujeto como eje de las mismas. Se trata, pues, de utilizar la evidencia científica y las cifras para presentar el panorama y los resultados de esta política tradicional de tratamiento del fenómeno. La reducción de los cultivos de hoja de coca no implica la disminución de la disponibilidad de cocaína en los mercados ilegales, porque el narcotráfico ha mejorado el proceso productivo de fabricación de la misma. Las políticas de reducción de la oferta de la región, entre otras, se ha centrado en el control de los cultivos ilícitos de hoja de coca, a pesar de que en los últimos años se han reducido las hectáreas de estos cultivos. En la región andina no solo se ha implicado una reducción de la disponibilidad de cocaína en los mercados ilegales, el narcotráfico ha cambiado el proceso productivo de fabricación de la cocaína, empleando distintas herramientas y técnicas, tanto para la siembra como para la producción. Es importante aclarar que los cultivos ilícitos no solo se centran en la hoja de coca, sino también de amapola, como el caso de Centroamérica. La mayor parte de la base de cocaína, de la pasta base de cocaína producida en países cultivadores de coca, se convierte en clorhidrato de cocaína en los mismos países. Estas cantidades establecen la necesidad de mejorar la política de control de sustancias y precursores químicos en América Latina y el Caribe. El narcotráfico hace un esfuerzo enorme por acrecentar sus operaciones en nuestro país, en un país que tiene una economía dolarizada, y a pesar de eso, nuestras fuerzas de seguridad han hecho una labor muy eficiente en mantener fuera de nuestros linderos patrios los cultivos de hoja de coca. La violencia que ha engendrado la guerra a las drogas se ha institucionalizado en varios países. Ante la inmutable política que reduce su visión y oculta en su marginalidad penal a un centenar de miles de muertos en las fosas comunes y cementerios, millones de consumidores y microtraficantes privados de libertad y cantidad de drogas y sustancias aprehendidas, así como también las cifras de los patrones de consumos, entre otros factores, sirven para conmensurar los daños. En América Central, las tendencias estadísticas muestran una posible relación entre las incautaciones de drogas y las tasas de homicidio. Y en otra orilla están los daños inconmensurables de la política de guerra a las drogas, que violenta derechos, culturas e ideologías. Esta política reduce el fenómeno a una visión simplista del mercado y a la par se plantea en su formulación un objetivo contrario a su naturaleza, reducir la oferta y la demanda. Y esto lo digo con énfasis. La droga no es una sustancia química solamente, sino sobre todo es una sustancia política. Como ejemplo, el APTDA, sobre las preferencias arancelarias por la lucha antidrogas, implementado como un mecanismo para responder a intereses externos. Sensatez y soberanía para proteger nuestras culturas, nuestras naciones y consolidar la paz. El supuesto éxito de la política interdictiva en el aumento de las incautaciones no ha reducido los índices de uso de sustancias. Evidencia de ello son las altas prevalencias de uso de drogas a nivel mundial. Las cifras de prevalencia, a pesar de su importancia epidemiológica, no permiten visualizar adecuadamente la verdadera dimensión de los usos de droga, ya que en un solo indicador se pretende abarcar al uso experimental, regular, problemático, y a ese porcentaje de la población
que ya no se encuentra usando drogas. Quizás fue una herramienta estadística para magnificar, para hacer grande la problemática y en su momento quizás para justificar la guerra contra las drogas. El Ecuador ha venido investigando nuevas alternativas, una nueva metodología para abordar este fenómeno. Y tenemos la categorización del uso de una determinada droga que es el resultado de la relación de tres variables: tiempo de uso, cantidad usada y frecuencia de uso. Pero por esta razón el Ecuador, a través del Observatorio Nacional de Drogas, ha implementado, como decía, nuevas formas de determinar la magnitud del consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Ello nos dio como resultado 5 tipos de uso que responden a las distintas dinámicas sociales que comprenden cada una de las drogas. Es preciso recalcar que no todos los usos caen en el concepto de adicción. Por ende, le corresponde al Estado atender el fenómeno de las drogas desde varias aristas que contemplen tanto a la salud pública como al sistema educativo, social, económico, entre otros. Con estos antecedentes cuantitativos, donde analizamos la realidad de lo que se ha denominado la guerra contra las drogas y la propuesta de este nuevo paradigma que en el Ecuador hemos venido proponiendo al interior y fuera del país sobre la política integral para abordar el fenómeno social de las drogas. La política de drogas en el Ecuador se basa en el equilibrio entre la prevención integral y la interdicción, siempre con un enfoque centrado en el ser humano. La integralidad implica comprender el contexto, evaluar las necesidades, los recursos que la comunidad tiene disponibles y determinar las brechas que son necesarias reducir. Esto se logra con la construcción de dispositivos comunitarios y de redes. El gran énfasis está en acercar los servicios a la gente, humanizarlos, en superar la lógica clínica de los trastornos y enfermedades para incluir la mirada sobre los determinantes sociales y del contexto, considerando que la evidencia científica nos demuestra que la lucha contra las drogas no ha dado los resultados esperados. El Ecuador, pues, generó un nuevo enfoque basado en una política equilibrada en respeto a los derechos humanos en el marco del buen vivir. Las drogas son un flagelo social. El uso de drogas ahora como un fenómeno social. Antes, charlas y campañas aisladas como única herramienta de prevención. Hoy, proyectos preventivos integrales enfocados en la reducción del riesgo con participación activa de la ciudadanía, que permita impulsar económicamente a las zonas declaradas vulnerables a actividades relacionadas con el narcotráfico. Y en este proceso Ecuador lleva adelante unos proyectos supremamente interesantes que están siendo observados por algunas naciones. Proyectos que incluyen a estas zonas vulnerables, que por cierto son declaradas como tal, siguiendo una metodología apoyada por un sistema informático desarrollado en el país. Antes, criminalización de los usadores de droga. Hoy, integración de los usadores y consumidores de droga a la comunidad. Antes, lenguaje discriminador. Hoy se propone un lenguaje integrador y de respeto a los derechos humanos. Tratamiento de adictos basados en la abstinencia. Hoy, modelos de atención a las personas dependientes basados en procesos terapéuticos integrales, donde incluimos al individuo, a la familia, a la sociedad, disminuyendo los daños asociados. Considero que este diálogo de fundamental importancia, propiciado por la Defensoría Pública, debe constituirse en el espacio para dar respuesta a la necesidad de encontrar un camino diferente a la guerra contra las drogas. En este sentido,
resulta impostergable que ese giro se oriente hacia una real y efectiva política de prevención integral, propiciando de esta forma un equilibrio entre prevención e interdicción. Concluyo mi intervención invocando el célebre pensamiento de Nelson Mandela. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamentos. Gracias.